Paz y bien, hermanos. Jesucristo, Rey del universo. Homilía para la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, escuchando este año del ciclo A el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, la escena del juicio universal. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos. Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo, Rey del universo, es decir, Rey de cielo y tierra, Rey de la historia humana, Rey de cuanto bulle en el corazón de todas las criaturas. Jesucristo, Rey, es la coronación del año de la Iglesia. El domingo que viene iniciamos otra vez el ciclo de los misterios cristianos, cuyo eje es el misterio pascual. Para este domingo tenemos este pasaje grandioso de San Mateo, que es un texto único en el Nuevo Testamento. Todo el misterio del Verbo encarnado está ahí. Cuando afrontamos una escena en la vida de Jesús, la que sea, podemos leer en ella la totalidad de su vida entera. Desde la unidad del todo se entienden las partes. Pero es que aquí, de una manera directa y concreta, aborda Jesús el misterio íntegro de su ser. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su veredicto frente a la historia de los hombres? En este texto se habla de bendición y maldición, de vida eterna y fuego eterno, como que el hombre es capaz de firmar su propia condenación por los siglos de los siglos. Este modo de presentar su mensaje por contraposiciones irreductibles es muy propio de Jesús. Y al comienzo se habla de el Hijo del Hombre, pero no del Hijo del Hombre con atributos de humillación, del Hijo del Hombre crucificado,
sino del Hijo del Hombre en su gloria, que es igual a la del Padre. El Hijo del Hombre es el Rey. El Hijo del Hombre es el Pastor, título divino en la tradición de los profetas. Hoy leemos la primera lectura a Ezequiel. Ezequiel, con el largo pasaje del pastor, que es todo el capítulo 34, nos da una clave última de su pensamiento. Estamos, pues, hermanos, ante un texto que es el cúmulo en síntesis de toda la teología cristiana que nunca acabaremos de agotar. Pero lo que más nos sorprende, lo que nos escandaliza y consuela por otra parte, es que Jesús pone toda la ley de Moisés, todo el evangelio que él predica, en la decisión que toma el ser humano ante el pobre concreto. El pobre, el indigente, el enfermo, el proscrito que está en la cárcel. Para encontrar a este ser no hace falta salir del barrio donde vivimos. Esos ejemplos que Jesús pone, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme, de repente parecen que aluden a obras de generosidad, no precisamente a esas obligaciones que uno tiene que cumplir en la vida ordinaria, el trabajo, la responsabilidad, la familia. Yo trabajo duro, creo una familia, me hago responsable de ella, disfruto todo lo que puedo y ahí termina el mundo. Cada uno que cumpla con su obligación y todos en paz. Pero es que Jesús habla de otra cosa. En ese proyecto personal no termina el mundo. Si aparte de eso hay gentes altruistas que gratis, sin ninguna recompensa o beneficio personal, se dedican a los pobres, a emigrantes, a enfermos, a encarcelados, muy bien, los admiramos y les felicitamos. O todo lo más, hermanos, se puede echar una mano como obra de caridad. Es como si un ayuntamiento hace sus presupuestos sólidos y pone los presupuestos el 0.07 para el tercer mundo, para obras sociales, por ejemplo, para crear un albergue nocturno para mendigos. Con este esquema, hermanos, no funciona el Evangelio. No hablamos de esto. El lenguaje de Jesús resulta escandaloso por varios conceptos. Primero, porque esas obras de generosidad, de supererogación, son para él obras esenciales, las que van a decidir el destino final. Segundo, porque esas obras son así de esenciales no para un grupo de discípulos, sino para todo discípulo. Tercero, porque esas obras son así de esenciales no para un grupo cristiano, son para todo ser humano, porque el juicio que se está haciendo en la parábola se está haciendo no con la comunidad de seguidores de Jesús, sino con el mundo entero, con todas las naciones. Cuarto, porque esas obras no se satisfacen por comisión. Yo doy un tanto de mi dinero y cumplido, sino que Jesús está hablando de obras que implican a la persona. No se visita a un enfermo por un representante legal. O yo lo visito o no lo visito. En este plan Jesús está hablando de lo que tiene que ser el Evangelio. De lo que tiene que ser la cartilla de la humanidad. Y lo está diciendo de una manera tan tremenda que en ello nos jugamos la eternidad, la vida eterna o el fuego eterno. Estamos hablando, hermanos, de la pura letra del Evangelio. Estamos haciendo exégesis de las palabras. Entonces, ¿qué es ser cristiano? No, hermanos, no.
La pregunta no es qué es ser cristiano, sino qué es ser hombre. De esto está hablando Jesús, que se pone como el árbitro de la historia humana y hace un balance final frente a la vida eterna o frente a la condenación eterna. Segéticamente esto es así. Estamos pues hablando del sueño de Jesús, o si no es irreverente decirlo, de la utopía de Jesús para la humanidad. Pues precisamente por eso Jesús es Rey, porque Él con su vida, muerte y resurrección se ha propuesto llevar adelante este proyecto de la humanidad. Jesús es Rey no por ningún derecho político, que eso sería ridículo. Jesús es Rey como Redentor de la humanidad, que tiene para todos y muy personalmente para mí en concreto, una palabra nueva, un proyecto nuevo que nadie, sino solo Él, me lo podría decir. Hermanos, no cabe sino dar las gracias y orar y decir a Jesús: Señor Jesús, gracias por haberme abierto los ojos a la verdad del corazón humano. Yo, junto contigo, quiero ser constructor de esta humanidad nueva que nos lleva a la vida eterna. Amén. Listo.